Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con una alumna de escuela pública para conocer su opinión y experiencia tras varios años de estar estudiando en escuelas públicas. Hasta el momento, en cuanto a los recursos e infraestructura de tus escuelas, ¿cómo describirías las instalaciones, como el aula, los baños, los techos o los escritorios? Pues bastante bien, eran lugares cómodos y accesibles. ¿Sientes que el espacio es propicio para aprender? Si es así, ¿por qué crees que es así? Pues yo digo que sí, porque pues los salones estaban muy bien ordenados y limpios y todo eso. Ahora, en cuanto al acceso y a la tecnología, ¿crees que tienen acceso a computadoras, internet o proyectores en la escuela en buenas condiciones? Pues a los a las computadoras no teníamos acceso, pero sí a proyectores y estaban bastante bien. ¿Sientes que había alguna mejora o que en general estaban bien? Sí. Ahora, en cuanto a la formación de los profesores con los que has estado conviviendo a lo largo de los años, ¿crees que los maestros tienen buena preparación y herramientas para enseñarte? Mm, algunos no, nada más. ¿Por qué crees que es así? ¿Qué era lo que les faltaba a los demás? Pues algunos no sabían explicarse y hacían simplemente las cosas de rápido o les faltaba un poco de paciencia. ¿Sentías que aprendías correctamente la materia que te enseñaban con ellos? Mm, más o menos. Bueno, en cuanto al apoyo emocional y psicológico, ¿hay alguien en tu escuela que te escuche si tienes problemas emocionales o familiares dentro del aula? Como profesores o gente, autoridades de la escuela, vaya. Mm, pues en algunas escuelas en las que estuve sí te brindaban ese apoyo por cualquier cosa. ¿Tú en algún momento has recibido ese apoyo emocional o psicológico? No porque no lo necesito. Ok, en cuanto a las actividades extracurriculares de tu escuela, me refiero a, no sé, cursos, por ejemplo, de dibujo o deportes. ¿Tu escuela ofrece actividades como esas? Pues sí, lo de deportes y dibujo. ¿Cómo las encontrabas tú? ¿Eran bien desarrolladas, bien impartidas o eran como un poco vagas? Pues un poco vagas, como que lo normal, sin mucho esfuerzo ni nada. ¿Sentías tú que aprendían realmente eso que les estaban impartiendo? ¿Te gustaría tener más espacios así? Algunas veces sí se sentía un poco más de aprendizaje, bien, otras no. En cuanto a la percepción social y el trato, ¿has sentido alguna vez que las personas ven diferente a los alumnos de escuelas públicas y privadas? Supongo que sí. ¿Por qué? ¿Me podrías contar un poco más sobre eso? Mm, no sé, en las escuelas, no sé. Em, como, no sé, cierto desdén en algunas o como burlas o como que se enaltecen algunas o así. Pues algunas personas toman a las escuelas públicas como, bueno, a las personas de las escuelas públicas como gente vaga y que casi no se esfuerza por nada y nada más andan ahí. ¿Crees que el tipo de escuela influye en cómo la sociedad trata a los estudiantes? Mm, no lo sé. Bueno, en cuanto a políticas públicas y financiamiento, ¿qué opinas del apoyo que reciben las escuelas desde el gobierno o las instituciones privadas? Pues más o menos. Es- un poco más de esfuerzo les falta. ¿Por qué piensas eso? ¿En qué aspecto sientes que es como lo más urgente que podrían mejorar? Mm,
Pues los baños en la mayoría de las escuelas siempre están mal. ¿Crees que hay diferencias injustas entre las escuelas según el tipo, privadas y públicas? Ujú, sí. ¿Por qué? Porque siempre tratan diferentes a las personas de diferentes escuelas. ¿Crees que los tratan mal a algunos o los tratan bien o cómo? Sí, hay gente que trata mal a los estudiantes de escuelas públicas o al revés. ¿Sientes que tu escuela te prepara bien para el futuro? Sí, Y en cuanto a los estudiantes de escuelas públicas y privadas, ¿crees que tienen las mismas oportunidades? no, porque pues como que en las escuelas privadas siempre hay mucha más calidad en todos los aspectos, ya sea en el lugar y en los tipos de maestros que te enseñan. Ok, ya como pregunta final, eh, respecto a lo que tú piensas, si pudieras cambiar una sola cosa del sistema educativo actual, ¿qué sería? Mm, no lo sé. Bien, no te preocupes. Bueno, pues eso sería todo por la entrevista de hoy. Muchas gracias por escucharnos y a la entrevistada por dar su opinión y por el tiempo que nos dedicó. Hola, ¿qué tal? Hoy nos encontramos con una persona que ha estudiado en escuela privada para conocer su opinión y experiencia en los años que lleva estudiando acerca de la institución, bueno, de las instituciones privadas. En cuanto a recursos e infraestructura, ¿cómo describirías las instalaciones de tu escuela? Hola, mucho gusto. Pues las estructuras que hay en mi escuela la verdad, las instalaciones las describiré como demasiado preparadas, ya que cuento con mucha tecnología, tengo lo que es mi área de computación, también tengo mis áreas de biblioteca, también tengo lo que es acceso a internet, en la cual me ha ayudado mucho en realizar mis tareas. Y creo que se me hace algo muy, muy bueno. ¿Has notado si tienen oportunidades de capacitarse o mejorar los profesores que te han enseñado? No, como tal, no he prestado mucha atención en eso. Ok, en cuanto al apoyo emocional y psicológico, ¿hay alguien en tu escuela que te escuche si tienes un problema emocional o familiar? Sí, de hecho sí. Por ejemplo, de los profesores o los coordinadores, autoridades de la escuela. Sí, de hecho, creo que mayormente siempre son los coordinadores que te orientan, así de si tienes algún problema o en caso de que te lleguen a notar un poco extraño, primero como que siempre están al pendiente de ti y pues ser yo lo que me haya pasado una situación a mí. Y pues realmente como que ellos te orientan y ya después como que te recomiendan prácticamente en la escuela si hay una persona que bueno, tenemos nuestro también área de psicología, entonces como que te recomiendan que vayas y puedas hablar de lo que si te sientes mal, en caso que te sientas mal o alguna preocupación, siempre te orientan a que vayas y hables. Entonces, como que siempre promueven ese tipo de cosas, ¿no? Me imagino dentro Ujú. de ellos. Ok. ¿Tú personalmente has recibido ese apoyo emocional o psicológico en algún momento? Sí. ¿Sientes que te fue de ayuda o que no lo impartieron bien? Pues la situación que estuve pasando pues realmente me ayudó bastante y pues lo que es desde ese entonces he estado mejorando. Ok. Qué bueno que fue así, la verdad. Ujú. Este, en cuanto a las actividades extracurriculares, ¿tu escuela ofrece actividades como talleres, deportes, idiomas o clubes? Mm,
Sí, de hecho sí. Mayormente eran deportes y algo de música solamente. ¿Cómo consideras esos talleres? O sea, ¿están bien impartidos o como que no les echan ganas? ¿Te gustaría tener más espacios así? Pues, o sea, tal vez había actividades que eran buenas, pero no era mucho de que llamaran la atención. Tal vez creo que faltaron poner un poquito más de talleres, ya que eran muy poquitos, eran como más o menos unos 5 talleres o como no clubs, eran muy poquitos y muchos como que se meten como a fuerzas. Luego, bueno, es como esos clubs puede ser que sí sirvan, pero hay unos clubs que los meten como a fuerzas porque eran como menos alumnos y entonces como que los metían a fuerzas. Entonces como que eso es lo que a muchos no les gustaba, como que se aburrían y luego no lo hacían. Ok, entonces como que casi que de a fuerzas intentaban integrarlos, ¿no? A algunos. Ajá, a integrarlos, o sea, de lo que sea, pero que fueran a un club, pero algo que no les gustara mucho. Ah, ya, ok. En cuanto a la percepción social y el trato, ¿has sentido alguna vez que las personas ven diferente a los alumnos de escuelas públicas o privadas? La verdad, o sea, yo de que iba a privadas, la verdad, como que es así en lo general, bueno, en lo que me tocó en mi generación, la verdad, no les daba con mucha importancia, sino que solamente fueras tú, solamente no les importaba si venías de una privada o venías de una pública, sino que realmente no era importante. ¿Crees que hay diferencias injustas entre escuelas según su tipo? Injusticia, ya que muchas veces, bueno, en escuelas como por ejemplo las privadas suelen tener más como accesos a tecnologías, a bibliotecas, este, o gimnasios, entre otros, mientras que otras públicas muchas veces no tienen bibliotecas o, o, o a veces hay muchas veces que en las privadas también se llegan a limitar mucho la enseñanza. O luego muchas veces también, por ejemplo, la infraestructura también de muchos, por ejemplo, la escuela privada constantemente suele ser dar mantenimiento, o a veces los edificios son un poquito más modernos, seguros, o también tienen lo que son espacios muy adecuados para hacer actividades. Y mientras, por ejemplo, las escuelas públicas, algunos alumnos están mal estado, están en un mal estado, no tienen lo que es mantenimiento, o incluso también los baños suelen ser un poquito eh, más maltratados, o por lo mismo de que no le dan como ese mantenimiento que se debe por falta de recursos. Ok, em, en cuanto a las consecuencias a futuro, ¿sientes que tu escuela te prepara bien para el futuro? Creo que no como tal nos preparas en el futuro, sino que nos dan como ciertas herramientas que nos pueden ayudar, aunque en cierto punto creo que nos deberían de prepararnos un poquito más sobre qué nos viene en un futuro, eh, en las cuales que nos pueden ayudar a ser útiles. Bueno, en ese caso pues no te abandonan, ¿no? Me imagino. ¿Crees que los estudiantes de escuelas públicas y privadas tienen las mismas oportunidades? En teoría, todos los estudiantes deberíamos tener el mismo derecho a una educación de calidad, pero prácticamente sí hay mucha diferencia entre una escuela pública y una privada, y eso que muchas veces llega a afectar como a los alumnos. Por ejemplo, bueno, es que mayormente, por ejemplo, en las escuelas públicas, dependiendo de las zonas, ahí es cuando llega como la falta de oportunidades, porque muchas veces no tienen acceso a las tecnologías, o a veces muchas veces no tienen ni siquiera computadoras o zonas en las que pueden estudiar, como por ejemplo bibliotecas o entre otras, mientras que una privada
pues tiene todo ese tipo de accesos en tecnologías, bibliotecas y entre otros. Y muchas veces igual, por ejemplo, en las públicas sí llega a afectar dependiendo de las zonas y eso hace que muchas veces no les abran a muchas oportunidades. Ok, como pregunta final, si pudieras cambiar una sola cosa del sistema educativo actual, ¿qué sería? Lo que cambia es que tuviéramos igualdad en las oportunidades en que todas, tanto escuela privada como escuela pública, tengan ese acceso a buenas instalaciones, a buenos profesores capacitados, también tener buenas tecnologías y libros actualizados y también como que dar ese apoyo emocional y psicológico a los estudiantes que más necesitan. Bueno, eso sería todo por las entrevistas de hoy. Muchas gracias por su atención.